Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez más al podcast, unas semanas después de la grabación del último número. Y bueno, el caso es que hoy vamos a romper un poquito la línea editorial del podcast, que no se suele caracterizar por dar información, digamos, de tipo turístico, podríamos decirlo, sino, bueno, pues más bien tratar de contar un poco pues el modo de vida, la geografía, la historia, la manera de funcionamiento de esta ciudad. Hoy quiero romperlo un poco en un sábado un tanto no, súper lluvioso dentro de esta primavera muy pues bueno, pasada por agua que estamos teniendo, y estoy en Prospect Park en Brooklyn para iniciar lo que sería un podcast que va a ir sobre una recomendación sobre un paseo por Brooklyn que yo quiero hacer a todos aquellos que en algún momento vayáis a visitar Nueva York y que queráis hacer algo distinto, algo que esté fuera de las típicas y tópicas visitas que hay en el circuito turístico de esta ciudad. Sería pues un paseo que nos va a llevar desde este pulmón de Brooklyn, del que ya he hablado ya creo que en un par de ocasiones en el podcast. Solo tenéis que tirar un poco hacia atrás en los capítulos y bueno, pues ahí os cuento la historia. Hoy he llegado hasta aquí desde Manhattan en el Q, ya os doy un poco ya la información práctica. He entrado en el Q hasta la estación de Prospect Park, que es quizá uno de los metros más directos para llegar hasta aquí. Y en una tarde lluviosa, como os digo, de sábado, adentrándome en estos senderos que vamos, tiene un carácter bastante selvático, entre que está todo ya súper frondoso, súper verde, con toda esta lluvia. Ya sabéis que Prospect Park, a diferencia de Central Park, pues digamos que es el parque a donde acude el residente de Brooklyn y bueno, también otros boroughs colindantes, pero no tiene ese tirón turístico, ¿no?, de Central Park, y a pesar de estar muy bien cuidado, pues mantiene un carácter mucho más salvaje, forestal. Ahora pues voy aquí por unos senderos que vamos, es como ir por medio de un bosque en medio de Brooklyn. Bueno, el paseo va a empezar aquí. Tampoco os voy a hablar de sitios en concreto en cuanto a no sé, sitios donde comer, donde tomarse cosas, porque no es el objetivo de este podcast, si bien de manera puntual podría haceros alguna recomendación de sitios a los que a nosotros nos gusta ir, pues para tomar café o comer, etcétera. Ya veremos. Vamos a empezar aquí en Prospect Park. Pues ya os estoy contando, ¿no?, que tiene cierto encanto el pasear por él en una tarde lluviosa, eso sí, siempre con tu paraguas, porque la que está cayendo cala bastante. Y a continuación, una vez que salgamos de este parque, iniciaremos el camino. El paseo continuará por otro de los barrios muy interesantes a visitar aquí en Brooklyn, que es Park Slope. Literalmente sería, digamos, la cuesta del parque, un barrio muy característico de Brooklyn, y que es en los últimos años uno de los lugares más demandados para vivir, si bien pues eso hace que la fuerte demanda que tenga haya hecho que los precios del mercado inmobiliario en esa zona se hayan
subido mucho, ¿no? Dentro, pues, como todo en general, ¿no? Siempre la demanda viene acompañada por subidas de precios. Yo, bueno, estoy aquí ahora caminando por digamos, el anillo perimetral de Park Slope, el anillo que es, bueno, una especie de carreterita asfaltada, cerrada al tráfico, donde pues la gente corre, monta en bicicleta, etcétera. Hoy, bueno, pues hay menos gente. Están pasando, solo pasan los coches de servicio municipal. Pero bueno, hoy está la tarde muy tranquilita. Y bueno, vamos a ver, hacer esta travesía del parque y os iré comentando cosas. Realmente es muy agradable en un día que hoy, a pesar de la lluvia, pero bueno, con la debida protección, con el paraguas, es muy agradable pasear por estas praderas verdes. Todos los árboles ya han echado hoja. Probablemente podáis oír, aparte de algún que otro avión que pasa por encima, ¿no?, en su aproximación al aeropuerto de La Guardia, que yo creo que es la ruta que pasa por aquí encima. Pues algún pájaro que podéis escuchar probablemente de toda la fauna que hay por aquí. Pues estas praderas que hemos visto a lo largo del año, el cambio de las estaciones, el otoño. Hemos caminado sobre ellas con la nieve, las nieves del invierno. Si bien este no ha sido un invierno demasiado de nieves, sí que ha sido frío. Y pues ahora aquí pues muchas aves, por ejemplo una ave que se da mucho aquí en Nueva York y en Central Park lo podréis ver, el Red Robin, que es, no sabría cómo se diría la especie en castellano, no sé tampoco si es un ave autóctono de Norteamérica. El Red Robin es un ave así con las alas y la capa marrón y el pecho así rojizo. El cardenal, que también es el cardinal, que es un pájaro muy rojo también y muy atractivo de ver. Pues bueno, os digo, mi recomendación si visitáis Nueva York en primavera, verano, es que bueno, este es el parque ideal para venir de picnic, ¿no? Si queréis tomaros una tarde relajada o simplemente descansar un poco sobre el césped. Aquí pues hay también muchas praderas. Estará mucho menos masificado que Central Park, que sus praderas, por lo menos en el Central Park Sur, el Sheep Meadow y el Great Lawn, que suelen estar pues bastante masificados de gente. Ya si os vais al norte, Central Park va a estar mucho más despejado. Pues aquí vais a encontrar bastante espacio, naturaleza para esparcirse. Y bueno, pues hay fechas aquí muy significantes. Por ejemplo, el 4 de julio, pues aquí hay una zona del parque, no esta pradera donde me encuentro, sino la que está un poco más allá, donde sí se permite hacer barbacoas. Hay unas áreas designadas a tal efecto. Pues es típico venirse aquí a hacerse la barbacoa, echar el día y ya por la noche dirigirse a los distintos puntos donde se dan los espectáculos pirotécnicos típicos de esa fiesta nacional. Así que bueno, Prospect Park, podéis meteros todo lo que queráis dentro de él. No es tan grande como Central Park, pero sí que va a estar mucho más tranquilo y que bueno, es una buena muestra de naturaleza urbana. Ahora pues bueno, ya lo estoy cruzando y vamos a ir hacia el próximo tema, ¿no?, de este paseo recomendado por Brooklyn, que sería adentrarnos en Park Slope, donde vamos a ver algunas calles, vamos a disfrutar de pues esos barrios donde veremos las típicas casas en hileras, brownstones, hechos con esa piedra marrón tan característica de esta ciudad.
casas que pues las hay de todos los niveles, evidentemente, algunas unifamiliares, otras constituidas en forma de apartamentos. Estáis escuchando aquí el paso de estas aeronaves que hoy pasan por aquí encima, pero que bueno, no rompen un poco el encanto de la naturaleza urbana que en este parque hay. Aparte, bueno, pues gente, los más aguerridos hoy que han venido al parque, bien pertrechados de paraguas impermeables, están paseando a los perros, jugando con ellos y algún que otro valiente ahí jugando algún partido de fútbol por alguna de aquellas praderas. Y nuestra salida de Prospect Park la podemos hacer ya directamente por la calle o la avenida que la flanquea en el lado este, que es, nunca mejor dicho, Prospect Park West. Es una calle que bordea por el oeste este parque y en el que, si así quisierais, podríais tomar una bicicleta, una city bike. Os recuerdo el servicio de bicicleta pública de Nueva York que si no un abono mensual podéis por $12 comprar un abono diario para tomar tantos desplazamientos de media hora. Sí, hay que dejar la bici cada media hora, pero tomar tantos. Y aquí en esta zona de Brooklyn hay muchas estaciones de amarre de las bicis, por lo que junto con la aplicación móvil que tiene el sistema City Bike os valdrá tanto para desanclarlas de sus estaciones como para ver en tiempo real la posición de la estación más próxima y ver cuántos sitios libres hay, como bicicletas disponibles hay. Es una buena opción para moverse por esta zona de Nueva York, de Brooklyn concretamente. Bueno, pues ahora vamos a adentrarnos en Park Slope, por ejemplo, por la calle 3rd Street. Vamos a ver un poquito qué nos depara. Son calles muy tranquilas, de tipo residencial, básicamente, con muchos árboles que, bueno, pues ahora en esta época ya del año ya todos han echado hojas. Son mucho roble, mucho plátano de sombra, pues que ya desde ahora hasta ya todo el verano pues van a dar mucha sombra en la calle y darle pues unos colores muy verdes, y son unas calles que en el verano se agradecen al frescor que proporcionan. Aquí pues ya vemos esta calle, la 3rd Street. Es una calle con casas, es una calle más ancha, es de las más anchas de aquí de Park Slope, que evidentemente baja hacia el oeste. Daos cuenta que estamos bajando hacia el oeste, digamos, hacia la costa de Brooklyn, que es donde finalizará este paseo por Brooklyn, en Brooklyn Heights, os lo voy adelantando. Y bueno, pues estas son casas de cierto nivel, ¿no? Muy restos, algún vestigio de arquitectura de inspiración victoriana, pero básicamente los típicos brownstones neoyorquinos, algunos con un estilo, no es el caso de esta calle, estilo federal. Aquí vemos inspiraciones de tipo británico, con pues de ladrillo oscuro y mucho galerías de madera en las casas, muy interesantes, con su pequeño front yard, pequeño jardín frente a él. Y eso se añade que hoy, pues siendo un día lluvioso, pues se nota menos gente por la calle, la gente se retrae un poquito, pero nosotros tenemos que estar aquí aprovechando y contando esas cosas para el podcast. Otra época muy interesante o por lo menos atractiva para visitar estos barrios de Brooklyn es en octubre, cuando nos acercamos a la época de Halloween, dado que son barrios pues, con de carácter muy familiar,
muchos niños y que gustan mucho de decorar sus casas, el estilo de su casa con la decoración propia de Halloween. Es algo que en otros boroughs como Manhattan no será tan frecuente, quizá en algunos sitios como el West Village, que tiene un carácter parecido a estos barrios, quizá lo podéis encontrar, pero aquí se da de forma muy particular y es muy curioso por ver esas decoraciones, de tipo pues de telarañas, calaveras, esqueletos, todas esas cosas. Y esta zona de Brooklyn, pues con esta trama urbana formada por calles y avenidas, os he dicho que he empezado a bajar por la calle 3, Third Street, pues también se va a cruzar con lo que son avenidas. Me acabo de cruzar la 8ª avenida, ahora viene la 7ª y pues tal como está estructurada, ¿no? Los usos urbanos es que las calles son de tipo puramente residencial, con estas casas en hilera, los brownstones. Las avenidas son las que cuentan con la dotación comercial del barrio. 8ª, 5ª y 4ª avenida de esta zona son las que, pues, donde vamos a poder encontrar restaurantes, tiendas, cafeterías, algunas de ellas muy interesantes o muy pintorescas para comer o tomarnos un café. Y hablando de café, uno pues, de los muchos coffee shops que vais a poder encontrar en esta zona para quizá si no sentaros dentro, porque suelen ser sitios bastante pequeños, pues aquí en la intersección de 7th Avenue y Berkeley Place, un sitio que se llama Café Regular, pues se puede tomar un buen café, máquinas italianas. Esto me da un poco de pie, bueno, lo podéis identificar porque tiene como un escaparate como de madera pintado de azul, un tejadito delante y pues dentro hay unos asientos como de cuero rojo típicos para tomarse dentro, o fuera tienen también unas sillas que en un buen día con buen tiempo muy agradable sentarse a tomarte el café. En lo del café, digo, el tópico de que en Nueva York no se toma buen café, eso olvidaros, es un tópico que hay que desmontar. Aquí puedes tomar café de muy buena calidad, eso sí, tendrás que pagar por él. No estoy hablando del típico café que te tomas en un 7-Eleven, café de $1.50. Aquí, por ejemplo, pues tomarme un latte hecho con máquina italiana, pues cuesta el tamaño, no el más pequeño, pero el tamaño mediano, esto cuesta $4. Es dinero, sí, pero bueno, va un poco en función, ¿no?, de el nivel de vida que hay aquí. Así que bueno, un poco va a desmontar ese tópico del mal café. Evidentemente hay mal café y buen café como en todas partes. Y bueno, pues ya que estoy aquí en Berkeley Place, esta es una calle que voy a intentar dejar algunas fotos de este paseo en las redes sociales del podcast, tanto en la página de Facebook, en la web de Tumblr, para que bueno, pues pueda ilustrar un poquito. Seguimos bajando y voy paralelo aquí por Berkeley Place, paralelo a una calle que luego será la que usaré para cruzar al otro lado del Gowanus. El Gowanus es una ría que en el podcast de las ostras, creo que de estas, que aproximadamente estas pasadas navidades, mencionaba que en sus tiempos, cuando llegaron los holandeses, se encontraban ahí ostras como panes. Valga el paralelismo con las otras.
Y bueno, pues es, digamos, que ahora cuando cruce todas las avenidas de aquí de Park Slope, tendré que cruzar ese canal, esa especie de ría que se mete dentro, que ahora pues está también muy en pujanza por diversos proyectos inmobiliarios que se están haciendo ahí, pero que fue durante muchos años pues una ría un tanto infecta por vertidos industriales y que ahora se está recuperando. Así que bueno, eso será mi paso desde Park Slope a digamos, Brooklyn Heights. Bien, yo sigo bajando, pero aquí ya he cruzado la Quinta Avenida, aquí, ya estoy en Union Street. Yo porque ya, he callejeado mucho ya, pero yo os recomiendo una vez estando aquí en Park Slope, que callejeéis, vayáis un poco para arriba, para abajo, pues un poco pillándole el feeling, ¿no?, al barrio, que es bastante tranquilo, un poco más animado en lo que son las avenidas, pues debido pues, a los comercios, pero lo que son las calles residenciales en una tarde de fin de semana, por ejemplo, es muy tranquilo y es agradable, sobre todo en verano, pasear bajo la sombra. Ahora, pues como os digo, sigo bajando y pues hay un poco de cambio, ¿no?, en el barrio. Abandonamos pues un poco las brownstones, perdón. Ya es una zona pues más digamos más humilde, entre comillas, la zona de la Cuarta Avenida, porque ya vamos saliendo de Park Slope. Ya una vez estamos en la Cuarta Avenida, la pendiente se suaviza de las calles y vamos a cruzar es el puente de Union Street. Es muy curioso, ¿no? Es como una especie de... Yo creo que es un puente levadizo. Está pensado para que en un momento dado se pueda cruzar algún tipo de embarcación, y entonces pues hace falta levantar el puente. Es una especie de puente como metálico. Yo no lo he visto nunca levantarse, supongo que serán ocasiones contadas, pero lo que encontramos en su entorno, a veces para el que llegue de nuevas, ¿no?, y no conozca, le puede parecer puede resultar ciertamente intimidatorio al ser una zona cuasi industrial, pero como todo lo que aquí en Brooklyn, la regeneración de suelos y edificios industriales, entre que la ciudad los está reconvirtiendo, ¿no?, la gente en otro tipo de negocios, pues aquí es lo mismo. Aquí en Union Street hay una serie de edificios que se han convertido pues, en una especie de restaurantes, terrazas, con una especie de patios al aire libre. Algunos de ellos pues un poco con la temática de la barbacoa, ¿no?, barbecues, donde hoy no, supongo que no, supongo que toda la actividad se estará realizando dentro, pero que en verano, en esa especie de patios, pues puedes comer, beber cerveza al aire libre en este entorno, pues yo no diría industrial, porque lo único que queda pues son especie de almacenes de material eléctrico, algún hotel ya que ha aparecido por aquí, pues, pero en un ambiente muy de, no sé cómo decirlo, muy de barrio, muy relajado en todo caso. En todo caso, os diría que no os dejaseis, digamos, intimidar por si os parece alguna zona peligrosa. No lo es. Aquí en las tardes de verano está lleno de gente pues que viene a estos restaurantes como Dino Barbecue, pues, a comer, a beber, y hay un ambiente bastante relajado. O sea que no dejáis que ese aspecto un tanto destartalado, o no destartalado, sino semi-industrioso
de la calle os haga perderos la experiencia de cruzar aquí en Union Street el puente sobre el Gowanus, que nos va a llevar hacia Brooklyn Heights, pasando por Cobble Hill, que también os hablaré un poquito más adelante. Bueno, pues ya hemos cruzado el puente del Gowanus y estamos realmente en una zona entre lo que es Cobble Hill y Carroll Gardens, zonas muy interesantes de Brooklyn también, con casitas en hilera, también barrios muy tranquilos, con pues muchas iglesias. Se dice que Brooklyn es el borough de las iglesias de todo tipo, ¿no? De todas las variantes cristianas, ¿no? Católica, ortodoxa, griega, bueno, y aparte, pues bueno, templo, las mezquitas, que también las hay menos evidentes, o las sinagogas y pues locales o edificios de reunión judíos. Bueno, pues voy a avanzar aquí hasta Court Street. También es una calle muy interesante, también hay sitios recomendables donde pararse a tomar un café y comer, pero bueno, aquí lo interesante es el paseo, ¿no? Pasear por estas calles bastante tranquilas y que os dan un poco cómo es esta parte de Brooklyn, ¿no? Tan diferente a Manhattan en muchos o en casi todos los sentidos, estando dentro de la misma ciudad. Pues ya aquí, una vez en Court Street, ya tiro hacia el norte para cruzar lo que es Atlantic Avenue. Pero aquí en Court Street esto pertenece a Cobble Hill y es también una calle muy interesante con muchas cafeterías, restaurantes, diners. Por ejemplo, ahora mismo estoy delante de un sitio al que nosotros solemos venir, que es D'Amico Coffee, una cafetería pues de origen italiano. Esta zona pues tradicionalmente era de inmigrantes italianos, pues luego en los 50, 60 muchos de ellos se fueron a otras zonas como la propia Long Island o Staten Island, a zonas más suburbanas, pero bueno, quedan algunos de esos negocios, pizzerías, cafeterías, y esto de Amico es un sitio muy familiar. Incluso los propios dueños del negocio, ya supongo que jubilados o ya mucho más tranquilamente, suelen estar en la cafetería con amigos suyos ahí tomando café y comentando las historias del barrio. Delante de ahí, de esta cafetería, tenemos un coffee shop, Cobble Hill Coffee Shop, donde también pues podemos sentarnos a comer algo o a tomar café. Así que bueno, también encontramos un cine, hay aquí un cine, Cobble Hill Cinema, donde podemos ver pues los últimos estrenos en la cartelera. Interesante recorrerse estos barrios, callejear un poco para arriba, para abajo, porque también pues tiene ese marcado ambiente de barrio familiar, pues que tanto gusta, ¿no? Decir que en vuestro paseo por este área, en caso de no contar con un plan de telefonía móvil que os dé conectividad en Estados Unidos, tampoco vais a tener problema, porque gracias a estos paneles, estos monolitos de Link NYC, vais a poder tener wifi de alta velocidad de manera completamente gratuita, como ya contaba en alguno de los podcasts hace tiempo. Es una red que ya se está extendido por todos los boroughs de la ciudad,
y ya es muy frecuente encontrarte, ya tiene una densidad bastante alta para que una vez te registras el teléfono móvil ya automáticamente se te va conectando y ya vas teniendo conectividad wifi de alta velocidad. Así que bueno, es algo siempre útil a la hora de poder instantáneamente ir subiendo tus fotos o compartirlas o simplemente hacer una llamada telefónica mediante tecnología de voz IP. En este área de Cobble Hill, si hubiéramos seguido caminando de dirección oeste, hubiéramos llegado pues, creo que es a Columbia Street, que ya es la calle que bordea, digamos, la zona costera de Brooklyn, la zona portuaria de Brooklyn. Pero bueno, no queremos llegar hasta ahí de momento, por lo que voy aquí dirección norte y me voy a cruzar ya con Atlantic Avenue. Atlantic Avenue es quizá uno de los principales vías de Brooklyn, una de las principales arterias de Brooklyn. Parte, pues eso, de la costa de Brooklyn con digamos ya lo que es New York Harbor, y cruza casi todo Brooklyn. Pasa por el intercambiador de Atlantic Avenue, es un nudo de transportes en tanto de metro y conecta con Long Island Railroad. Y bueno, se adentra pues hasta casi hasta el aeropuerto. El aeropuerto de JFK, que realmente está en Queens, pero en un momento dado pues hay bastante proximidad a Brooklyn, ¿no? Y la zona de Howard Beach. Y aquí cruzando hacia el norte, Atlantic Avenue, si continúo hacia el norte llegaría a lo que es Downtown Brooklyn, el centro de Brooklyn, pero no quiero ir aquí hoy. Voy a caminar un poquito por Atlantic Avenue hacia el oeste, dirección hacia el agua, sin llegar a él, para internarme lo que es la última etapa de este paseo por Brooklyn, que va a ser Brooklyn Heights. Brooklyn Heights, yo creo que quizá, en mi humilde opinión, es quizás de los barrios más bonitos de todo Nueva York. Es el primer distrito histórico declarado en Nueva York en los años 50, un poco como la respuesta del movimiento proteccionista, el movimiento de los landmarks. Os hablé ya hace muchos podcasts de la destrucción de Penn Station. Los años 60 fueron unos años muy convulsos en el sentido de la destrucción del patrimonio arquitectónico e histórico de Nueva York. La destrucción de Penn Station creó esa conciencia de que Nueva York debía conservar su patrimonio arquitectónico, y Brooklyn Heights, el distrito histórico de Brooklyn Heights, surgió como una reacción a una iniciativa del comisionado Robert Moses, un hombre con mucho poder en los gobiernos municipales de aquella época, y que pretendía construir un puente entre Brooklyn y Manhattan. Conectaría Brooklyn con el Bajo Manhattan, pues conectándolo también con el Soho, y eso supondría pues la destrucción de tanto en Manhattan como en Brooklyn, y Brooklyn Heights, el distrito histórico, iba a ser gravemente perjudicado. Los vecinos se levantaron en pie de guerra contra la destrucción de barrio, y al final lograron parar los planes del comisionado Moses. Os recomiendo, si queréis saber un poquito de todo esto, vayáis quizá en la web de la PBS, que es la televisión pública. Instalando los que tengáis un Apple TV, podréis instalar la aplicación en él y ver muchos documentales, una serie que se llama Tesoros de Nueva York, Treasures of New York, de manera gratuita a través de esta aplicación. Quizá también entrando en la web podéis verlo.
y hay un capítulo dedicado pues a Brooklyn Heights. Es muy interesante. Así que bueno, estoy aquí bajando un poquito más. Esta zona final de Atlantic Avenue es muy agradable pasear. Es una avenida amplia y pues, con también muchas cafeterías, restaurantes, y que voy a cruzar ahora para ya internarme en Brooklyn Heights, a través por la calle Henry Street. Ya os contaré un poquito más cuando esté por ahí dentro. Y aquí en Brooklyn Heights lo que os voy a recomendar, por supuesto, es también patearos el barrio. Henry Street es un buen lugar para comenzar según llegas a Atlantic y bueno, pues disfrutar un poco de estas calles tranquilas con mucho arbolado, las casas. Bueno, hay distintos estilos, hay cosas mejores, pero bueno, es un barrio de poder adquisitivo elevado, ya os digo, pero que bueno, es bonito, es agradable, es tranquilo. También lo que os digo, en la época de Halloween está muy decorado. También en Navidad no llega a los extremos de otras partes ya como Tiger Heights, del que os he hablado en el podcast, con esas decoraciones desmesuradas, pero también, y eso, os lo patéis, vayáis un poco para arriba, para abajo, veáis las casas, disfrutéis, y el objetivo, el destino final, bueno, también recomendaros un sitio aquí en Henry Street para tomar, como se dice, un refrigerio, un café o un sándwich, que los tiene muy buenos. El Brooklyn Heights Deli es una tiendecita que pues tiene fuera, cuando hace buen tiempo, tienen un par de mesitas y sillas donde te puedes sentar, pero puedes tomarte de ahí un café helado, te preparan, es como una especie de ultramarinos, pues lo que es un deli, que tienen pues embutidos, quesos, y tienen un menú de bocadillos y sándwiches que están muy buenos realmente, y te los preparan ahí en el momento. Y bueno, lo que os digo, el destino último de este paseo por Brooklyn y por aquí finalmente por Brooklyn Heights sería llegar a Brooklyn Heights Terrace, un paseo del que probablemente ya hayáis visto fotos en las redes sociales del podcast, si no habéis estado allá, que es muy posible, donde podremos finalmente asomarnos al skyline del Bajo Manhattan desde esta terraza. Es una terraza que, como os digo, durante los años 50 es fruto pues de la construcción de una autopista que pasa bajo Brooklyn Heights, la Brooklyn Queens Expressway creo que es, y que bueno, fue un poco una compensación que se tuvo que hacer a este distrito histórico, un poco como protección en compensación a las casas de ese primer frente de costa que se destruyeron para hacer la autopista que pasa por ahí abajo. Y bueno, como resultado ha quedado esa terraza de Brooklyn Heights, pues donde es muy agradable asomarse, sentarse y pasar ahí las horas de verano cuando hace falta refrescarse un poco con el aire que viene del mar. Ya os digo, podemos ir caminando aquí y nuestro objetivo será llegar hasta Montague Street, donde ya enfilaremos hacia el oeste ya finalmente y llegaremos a Montague Terrace. Y ya ahí entramos en la terraza de Brooklyn Heights Terrace. Y aquí en Montague Terrace, que es, bueno, ya termina en la intersección aquí con Pierpoint Place, la última calle antes de la terraza. También hay otro de los rincones más
más bonitos de esta ciudad, ¿no? Es esta pequeña terracita, es como una especie de una plazoleta, pues donde hay un monumento pues, a los monumento a la batalla de Long Island, pues, la batalla de la guerra de independencia, donde bueno, las peripecias de George Washington, que se tuvieron que retirar ahí a Manhattan por venían los ingleses dando cera. Pues aquí hay una especie de plazoleta. Hoy evidentemente está todo súper mojado ahora ha dado un poquito de tregua la lluvia, pero en un día caluroso, día de verano, es muy agradable venirte aquí, sentarte, leer tu libro o simplemente ver pasar las horas y en el fondo, al fondo tenemos aquí ya está el Bajo Manhattan, el skyline, no el skyline, la visión directa del Bajo Manhattan que tenemos aquí en Brooklyn Heights Terrace. Y desde aquí pues ya os imagináis lo que podremos ver. Vemos hoy evidentemente con el día tan nublado que hay, las últimas plantas de los edificios del distrito financiero de Manhattan están totalmente cubiertos por nubes. Es la vista que se nos ofrece es de, por un lado, al norte, el puente de Brooklyn, y bueno, pues luego todos estos edificios del Bajo Manhattan, terminando en la terminal de ferry de Staten Island, donde los barcos vienen y van. Un poco más a la izquierda pues vemos al fondo Ellis Island, la Estatua de la Libertad un poco más allá, y en medio Governor's Island, la isla de carácter recreativo, y ya luego más allá la zona portuaria de Brooklyn. Aquí en un primer plano en Brooklyn tenemos el Brooklyn Bridge Park. Entonces es una franja verde que se está construyendo ahora. Pues bueno, hay cosas, cada verano hay cosas nuevas en los distintos muelles que había, pues se han acondicionado en forma de instalaciones deportivas, jardines, etcétera. Hay pues campos de fútbol. La última adición, que supongo que este verano se inaugurará, es el Pier número 3, donde veo que han hecho una especie de jardín. Y bueno, pues unas zonas que cuando finalmente el buen tiempo llegue podremos disfrutar. Hoy nos queda como colofón de este paseo por Brooklyn que os traigo en el podcast hoy como recomendación. Bueno, yo diría que en total, dependiendo un poco de todo lo que queráis explorar, las zonas que hemos recorrido pues pueden ser entre unas 2 y 4 horas. Yo recomiendo hacerlo por la tarde, llegando aquí a la Brooklyn Heights Terrace a la caída del sol, donde evidentemente pues vais a disfrutar mucho más, ¿no?, de una puesta de sol, las vistas de Manhattan, este entorno que es con una vegetación exuberante, los jardines de las casas que dan a la terraza. Y yo creo que es un buen colofón para el paseo y para el podcast de hoy. Una vez llegada aquí, las alternativas para llegar a Manhattan son varias. La primera y más pintoresca sería bajar hasta el Brooklyn Bridge Park, y ahí podéis coger un ferry que os llevará bien a Wall Street o a otros puntos de Brooklyn y Queens, o coger el metro en Grand Street o en bueno, no me acuerdo de la calle, una calle aquí al lado también, pero que es un metro que lleva todo en obras no sé cuántos meses ya. Pero bueno, hay formas y formas, o incluso el que se anime volver a Manhattan andando el puente de Brooklyn es otra de las opciones. Muy bien, pues hasta aquí el podcast de hoy. Yo no sé ya cuántos minutos se nos ha ido hoy, pero yo creo que merecía la pena recomendar este paseo para aquel que algún día vaya a venir a Nueva York para poder conocer de primera mano lo que es Brooklyn, uno de los 5 boroughs de Nueva York que de no ser parte de esta ciudad, estadísticamente sería quizá la cuarta o la quinta ciudad de Estados Unidos, ¿no?, para dar un poco la dimensión, ¿no?, de lo que es.
no solo esta zona más próxima a Manhattan. Muy bien, pues como siempre recordaros que podéis seguir podcast en las distintas redes sociales y animaros a que escuchéis el próximo episodio de Un Minuto en Nueva York. Un saludo. Un Minuto en Nueva York Podcast. Síguelo en Twitter, Instagram y Facebook. Suscríbete en iVoox, Spreaker y Apple Podcast. O escúchalo en radioviajera.com y radiopodcastellano.es.